Hola, campeón, campeona tribal. Bienvenidos al calentamiento de la semana Adelgaza 10 en 2. El calentamiento de la semana Adelgaza 10 en 2 es un evento 100% online y 100% gratis que se realizará del día 28 de noviembre al día 2 de diciembre. Mira, en la semana Adelgaza 10 en 2, este evento donde yo explico los primeros pasos, donde personas comunes y corrientes como tú y yo se demoran para adelgazar 10 en 2. Esto es adelgazar 2, 4, 6, 8, 10 kilos de acuerdo a lo que necesites sin pasar hambre. Y para inscribirte en este evento de la semana Adelgaza 10 en 2 es muy simple. Basta que acceda a mis perfiles en @adelgazatribal o @alextribal- y va a haber un link de una página web. Tienes que poner tu correo y va a llegar a un grupo de WhatsApp. Ahí va a estar toda la información, todo el contenido, todas esas clases de calentamiento y sobre todo las 3 clases de la semana Adelgaza 10 en 2. También va a haber una comunidad donde vas a poder interactuar conmigo, hacerme tus preguntas, decirme lo que te interesa saber, qué dificultades has tenido para adelgazar, cómo te podemos ayudar en ese proceso de transformación para adelgazar, conquistar un estilo de vida 10 en 2 y tener una mentalidad delgada. En la clase de calentamiento de hoy, nosotros vamos a hablar de un tema muy importante que generalmente me escriben en nuestras redes sociales, que es una dificultad que han tenido mis alumnos. Es una dificultad que tienen las personas cuando ya tienen un cierto sobrepeso y que por ahí dificulta mucho a las personas en adelgazar. Y el tema de hoy es cómo hacer para controlar la ansiedad por comer sin pasar hambre. Hay que entender primero que todo el porqué de la ansiedad por comer. ¿Será un asunto como arte de magia que mucha gente por ahí dice, ¿no? Ah, no, es que tú eres ansioso, tú no tienes fuerza de voluntad, no, tú eres ansioso, no te sabes comer poco, no sabes hacer ejercicio. Pero si fuera así de fácil, de hacer algunas restricciones o tener fuerza de voluntad, ¿no será que todos controlarían mejor la ansiedad por comer? ¿No será que si fuera así de fácil de controlar la ansiedad por comer, ¿no será que el día de hoy las personas estarían mucho más saludables, tendrían un estilo de vida mucho más amigable, con más energía para disfrutar de la vida? El porqué de la ansiedad por comer no es algo que te presenta en la adultez. No es algo que llegaste a un sobrepeso y que digas que eres ansioso. El porqué de la ansiedad por comer viene incluso desde de la infancia y está relacionado con algunos comportamientos que por ahí nos enseñaron desde la infancia. El porqué de la ansiedad por comer es un tema emocional. No es el porqué de la ansiedad por comer, no es solamente el asunto de un alimento. Por ahí hay alimentos que favorecen aumentar esa ansiedad por comer, pero esa ansiedad por comer no es porque yo comí solamente una comida ultra procesada. Yo no me daba cuenta cuando llegué a pesar 118 kilos que tenía mucha ansiedad por comer. Yo pensaba que esa ansiedad por comer estaba relacionado directamente por los alimentos, por la comida procesada, y buscaba información de por qué tenía esa ansiedad por comer. ¿En qué momento empecé a comer tanto y comer de forma emocional? No me daba cuenta, y no sé si a lo mejor te ha pasado a ti, campeón, campeona tribal, no me daba cuenta y de repente, sin tener hambre, estaba al frente del refrigerador como si estuviera aburrido, buscando algo, buscando una tranquilidad en la comida. Y realmente no era propiamente porque haya llegado a pesar 118 kilos, estar sobrepeso. Hoy día estoy pesando
88 kilos, casi 30 kilos menos de lo que llegué a pesar en un momento cuando estaba con un nivel muy alto de obesidad. Pero ese exceso de peso que llegué a pesar no fue solamente un asunto de lo que yo estaba comiendo. Era algo que venía a mucho tiempo atrás. Es algo que a la mayoría de nosotros nos pasa desde la infancia. Y con un comportamiento a veces hasta muy simple. Cuando nuestros padres nos felicitan calurosamente cuando dejamos el plato vacío. Y nos felicitan diciendo, bien, bien, campeón, campeona, así va a ser fuerte, comiendo toda tu comida. Los chicos, ¿no? A las chicas te va a poner muy linda, como una princesa, comiendo toda tu comida. Y cuando nos comíamos la comida, dejábamos un poco de comida en el plato, venía la recriminación, ¿no? Y era, no tienes que comer toda tu comida y vas a perder privilegio. Y si no comes tu comida, no vas a poder jugar con tus amigos. Y si no comes toda tu comida, no vas a conquistar tus sueños. Y crecimos con ese comportamiento. Lamentablemente a nuestros padres, ellos tampoco son culpables. Ellos aprendieron también de lo que le enseñaron sus padres. Pero lamentablemente ese comportamiento de una alta gratificación y felicitación cuando comemos todos los alimentos y una alta recriminación cuando dejamos la comida en el plato, empezó a crear un sentimiento de emoción de que cuando como todo me siento bien, cuando no como todo me siento mal. Y eso no viene de nuestros padres, eso viene porque tiempos pasados y viene incluso, es un tema no tanto del presente, viene incluso de nuestros ancestrales y viene incluso lo que hablamos del tiempo de los primeros seres humanos, que había una gran escasez de comida. Y como había una gran escasez de comida, estábamos buscando comida por todos lados para poder alimentar. Lamentablemente el ser humano, los primeros seres humanos, nuestros ancestrales paleolíticos, tuvieron que sufrir mucho para alimentarse y tenía que comer cualquier comida, o sea, tenía que estar viendo entre cuando la comida era buena o cuando estaba podrida, a base de pruebas y errores. Entonces comían todo lo que podían ver porque había mucha escasez. Pero hoy día, en un mundo moderno como estamos hoy día, tenemos una abundancia de comida y necesitamos enseñar a nuestra mente inteligentemente que ya no tiene la escasez del pasado y que lamentablemente, o sea, hoy día tenemos la suerte de poder tener un mayor control en esa situación. Y no fue culpa de nuestros padres, porque ellos tampoco no tenían por qué saber. Con la mejor de las intenciones, no ayudaba a alimentarnos, a que comiéramos la comida, que estuviéramos nutridos. Pero lamentablemente, ese comportamiento del pasado, ese comportamiento ancestral, que teníamos que comer lo máximo que pudiera, pensando que un futuro cercano había escasez de comida, ese comportamiento que fue importante en el pasado para que nos evolucionáramos como un ser humano y pudiéramos estar acá, hoy día ya no es necesario por la abundancia de alimentos que tenemos. Y este comportamiento lamentablemente se fue incrementando y aumentando la ansiedad por comer de las personas, que no fuera solamente ese comportamiento emocional de nuestra infancia. Hoy día estamos bombardeados por la publicidad de la industria del alimento. Una publicidad que no asocia la comida con la felicidad. Una publicidad que nos muestra y nos han diseñado desde nuestra infancia que cuando estamos tristes tenemos que destapar la felicidad y buscar a través de la comida esa felicidad. Entonces esa ansiedad por comer que a lo mejor estás viviendo hoy, que yo viví cuando estaba altamente sobrepeso, esa ansiedad por comer es un comportamiento que viene de hace mucho tiempo y la culpa no tienes tú. Tienes que entender que la ansiedad por comer no es tu responsabilidad y hay soluciones muy inteligentes para que puedas mejorar tu relación con la comida y mejores tu relación por comer y controles la ansiedad por comer. Entonces, sabiendo que la ansiedad por comer es un tema mucho más emocional, nosotros
necesitamos encontrar caminos para poder solucionar esa ansiedad por comer. Ya sabemos el porqué, que el porqué de la ansiedad por comer no es por el alimento procesado propiamente comes, no es porque solamente tienes una pizza, una papa frita. Y yo veo, y me pasaba en los cumpleaños, que no podía comer una papa frita y tenía que comer todas, ¿no? Y yo me decía, ¿cómo no voy a tener control de comer una sola papa frita? Me acuerdo en el trabajo, en este proceso de que estaba tratando de hacer dietas, adelgazar, estar mejor en forma, y hacía una y otra dieta. Y por ahí hacía incluso dietas un poco restrictivas, hipocalóricas, que no favorecía para nada ese proceso de controlar la ansiedad por comer. Y tengo una anécdota de amigos del trabajo que por ahí me veían, Alex, comiendo la ensaladita, y resulta que, hoy ¿quiere pizza? Vamos todos a juntarnos a comer pizza. No, yo estoy a dieta, estoy comiendo pura ensalada. Y justo en esa oportunidad, me acuerdo, era un día viernes y estábamos acomodando todas las cosas porque nos íbamos a cambiar de oficina. Y fue bien gracioso porque obviamente, como había comido pura ensaladita, tenía hambre, ¿no? Y empezamos a hacer todas las actividades de ordenar las cajas para cambiarnos de oficina, y había sobrado una bandeja de pizza. Y claro, y tenía esa disputa entre la bandeja de pizza, como un trozo, no como un trozo, toda esa disyuntiva de uy, pero si estoy a dieta, eso no está en mi plan alimentar, hasta que no sabía enfrentar bien esos pensamientos, ¿no? Porque le daba mucha fuerza a la comida y no entendía cómo en verdad funcionaba el proceso de relación con la comida, hasta que comí el primer trozo de pizza. Y claro, al momento que comes ese primer trozo de pizza, con ese nivel de comportamiento que tenía y mi relación con la comida, no pude comer solamente un trozo. De repente mis compañeros me dijeron, pero Alex, no es que no iba a comer pizza, no es que estaba a dieta. Y terminé comiendo un trozo de otro de pizza, y incluso la pizza quizás hasta no está ni tan rica, ya no está tan calentita, pero terminé comiendo toda la pizza, ¿no? Y claro, yo asociaba eso a un comportamiento de comer por ansiedad. Y este comer por ansiedad, uno necesita entender que está relacionado con emociones. Ya dijimos que está relacionado por ciertos comportamientos desde nuestra niñez. Pero ese comer con ansiedad está relacionado con emociones. Y está relacionado con emociones de cosas que no pueden pasar. No comemos solamente porque decidí comer. Fueron comportamientos y fueron emociones en ese momento que nos hace comer sin tener hambre. El proceso de ansiedad es un proceso emocional. Es un proceso emocional que gatilla algo que se nos ocurrió y nos lleva a comer sin tener hambre. Y ese gatillo emocional que nos genera comer sin tener hambre genera un pensamiento. Ese pensamiento que yo tuve con la pizza, de decir como, no como, está dentro de mi alimentación, de la dieta que estaba haciendo. Y eso, yo tuve una emoción en ese momento. Una emoción, tenía el desencadenador, que era la pizza, tenía un desencadenador que era seguramente alguna emoción que tuve en este momento, ya sea por la misma ansiedad de no saber qué va a pasar con el cambio en ese momento que íbamos a tener de cambio de oficina. Pensamiento genera emociones, y cuando hay algunos gatillos, muchas veces esos gatillos pueden venir de no saber qué va a pasar en el futuro, no saber, tener preocupación de lo que nos pasó en el pasado. Esto nos genera gatillos. Esos gatillos nos generan pensamientos, y esos pensamientos nos generan emociones que nos hacen comer por ansiedad. Y cuando lo hacemos eso repetidamente, eso se transforma en un comportamiento, y esa es una de las causas de por qué comes por ansiedad, porque tienes ansiedad por comer por esos gatillos que te generan
generan pensamientos y esos pensamientos te hacen comer emocionalmente. Entonces, sabiendo el por qué tenemos ansiedad por comer, sabiendo ese que es provocado por un gatillo, que ese gatillo genera pensamientos y que esos pensamientos no empieza como entrar en esa decisión de cómo, no cómo, corresponde, no corresponde, y esos pensamientos generan emociones que finalmente nos llevan a comer. Y si logramos cambiar esos pensamientos que fueron generados por ese gatillo, si logramos intencionalmente cambiar esos pensamientos, vamos a cambiar el comportamiento. Si cambiamos ese pensamiento, cambiamos la emoción, y de esta forma cambiamos el comportamiento. Entonces, campeona tribal, no es un asunto de solamente de que lo que nos han hecho creer, que no tenemos fuerza de voluntad por comer una sola papa frita, que no tenemos fuerza de voluntad por haber comido solamente una pizza. Fue un proceso emocional de buscar la felicidad en base a la comida, que esa felicidad en base a la comida vino desde la infancia, de que comiéramos todo el plato completo. Y hoy día, de adulto, nos vemos en una situación de que, como era correcto en la infancia recibir felicitaciones, recibir regaloneos cuando comíamos el plato completo, hoy día, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una tristeza, cuando tenemos una emoción fuerte, buscamos la misma recompensa, la misma sensación de la dopamina de estar satisfecho. Y el momento cuando tienes una tristeza emocional, terminaste con tu pareja, discutiste con tu pareja, tuviste una diferencia con tu hijo, con tu hija, una preocupación con tu nieto. Lo que me decía algunas alumnas, ¿no? A veces no es ni siquiera con nosotros. Tenía una alumna que me decía: Alex, quedo profundamente preocupada cuando mi hijo viaja. Y eso me genera una ansiedad enorme. Claro, esa ansiedad enorme, hoy día ella lo estaba buscando la solución con la comida, porque en el pasado ella tuvo muchas recompensas de chocolate, recompensa de dulce, y cuando tenía tristeza, no solo cuando tenía el plato lleno, cuando tenía una tristeza, le habían asociado la tranquilidad con la comida, y ese comportamiento fue repetido una y otra vez. Y piensa en ese comportamiento repetido durante 10 años. Hoy día, en el fondo, esta es parte de tu forma de actuar, es parte de tu hábito. Entonces, ¿cómo cambiamos esta búsqueda, esa ansiedad por comer? ¿Cómo cambiamos esta forma de buscar la satisfacción y buscar la felicidad a través de la comida? Ya vimos que no es un asunto de alimento, no es solo un asunto de alimento. Claramente los alimentos impulsan a que esa ansiedad por comer sea aún mayor, como me pasó por la pizza, que seguramente si hubiera sido un huevo cocido, yo hubiera comido uno solo. Pero como era un alimento altamente palatable, lo logré comer sin controlarme. Y siguiendo con esa ansiedad por comer, ahora que ya sabemos el por qué, ya sabemos el cómo controlar esa ansiedad por comer, te quiero dar algunas recomendaciones, ¿no? Por ahí también se te va a venir pensamientos saboteadores. En todo este proceso, cuando empezamos a querer tener una mejor relación con la comida, vienen esos pensamientos saboteadores, como me pasó cuando estaba comiendo la pizza, ¿no? Ese pensamiento saboteador, esa disputa, ¿cierto? De que, no debería comer eso, ¿es correcto, no es correcto? O simplemente me lo merezco comer. ¿Por qué tiene que ser todo controlado? Yo te quiero invitar a que tú enfrentes esos pensamientos saboteadores con pensamientos más útiles, pensamientos más inteligentes. Ya vimos que el proceso es pensar de una forma distinta. Y te quiero llevar como a una analogía. Piensa lo siguiente: te vas a reunir con un amigo que no ves hace mucho tiempo, o una amiga,
y se van a reunir en un bar y tú estás esperando a tu amigo. Y en esa que tú esperas vas a buscar dinero en un cajero automático y de repente viene alguien corriendo. ¿Cuál es tu sensación? Tu sensación y el pensamiento no es que viene tu amigo corriendo. Tu pensamiento y tu sensación es que te van a asaltar. Viene recién saliendo del cajero. Y por lo tanto empieza a gatillar un pensamiento en ti de enfrentamiento o de huida. Pero ¿qué pasa si pensaras distinto? No, que en verdad el pensamiento que se te viniera en mente es que viene tu amigo corriendo a darte un abrazo. La sensación seguramente sería totalmente distinta, ¿no? Sería de conforto y de tranquilidad. Lo mismo pasa cuando tienes ese gatillo de la ansiedad por comer. Cuando viene ese gatillo de la ansiedad por comer, como me pasaba a mí, que se me ocurría algo y me aparecía en el frente del refrigerador como si estuviera aburrido. La solución es cambiar, enfrentar ese pensamiento saboteador del merecimiento. No te mereces comer, busca algo. Es como ese angelito y ese diablito, ¿no? Esa fuerza. No, quieres comer, pero también tú dices, pero sí estoy satisfecho. Almorcé recién, cené recién y estás ahí. No, pero me merezco ese postre que está ahí. Pero si ya comí el postre. Todo va en enfrentar ese pensamiento porque está gatillado por una emoción. Solo tú sabes la emoción que tienes al abrir el refrigerador o a enfrentarse a comer siendo que ya estás satisfecho. La solución va en enfrentar ese pensamiento. En enfrentar ese pensamiento del merecimiento, que merezco comer ese pastelito. Y finalmente, estás buscando compensar ese problema, esa diferencia, esa discusión y buscar la felicidad en la comida. Necesitas enfrentar ese pensamiento saboteador. Ese pensamiento saboteador de merecimiento. Es que me merezco. Estoy triste y que necesitas enfrentar ese pensamiento para cambiar y empezar a conquistar esa mentalidad delgada que proponemos en Adelgaza Tribal, que proponemos y queremos que aprenda en esta semana Adelgaza 10 en 2, que se va a realizar del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Entonces, para eso, para enfrentar esos pensamientos saboteadores, necesitas generar un nuevo pensamiento. Un nuevo pensamiento. Necesitas relajarte. Necesitas desconectarte de esa situación. Necesitas empezar, así como el pensamiento que te había mostrado en la situación de que te vas a reunir con tu amigo y que tú tienes dos oportunidades de pensamiento, que algo te iba a pasar, alguien que te va a hacer un daño o que era de tu amigo que te iba a dar un abrazo. Ese mismo pensamiento necesitas cambiar y enfrentar del merecimiento cuando tienes ansiedad por comer. De que si ya comiste recién, necesitas enfrentar ese pensamiento y buscar soluciones más útiles y más inteligentes y diciéndote a ti mismo, ya estoy satisfecho. Esa emoción, esa ansiedad por comer dura aproximadamente 2 minutos. Es 2 minutos que busques otra cosa que hacer, que tomes un vaso de agua, que salgas a relajar, que respires y te desconectes del problema y entender un poco la causa raíz. A veces la causa raíz de lo que te genera esa ansiedad por comer no es inmediata. No vas a tener la respuesta inmediatamente, pero lo que sí puedes hacer inmediatamente es cambiar ese pensamiento que me lo merezco y tú lo cambias con la sensación de cómo te vas a sentir dentro de 2 minutos, dentro de 20 minutos, si no comiera esa pizza que quería en ese momento, si no comes ese postre. Y acá te quiero invitar a fortalecer un músculo. Un músculo es aquel de la rendición, ¿no? Que mientras más intento, más pruebo y más me doy por vencido y una vez más me rindo. Ese músculo yo no quiero para ti. Yo quiero invitarte a fortalecer el músculo de la resistencia, el músculo de la virtuosidad, que mientras más resultado tienes, más crees y quieres más. Y para eso necesitas enfrentar ese pensamiento. Y enfrentar ese pensamiento, cambiar
cambiando el merecimiento por el pensamiento de cómo te vas a sentir en 20 minutos más, que buscaste una estrategia de que tomaste un vaso de agua, 2 vasos de agua, buscaste alguna intención para hacer, un libro, tomaste un té, un café, y la sensación de victoria que tú vas a tener cada vez más enfrentando ese pensamiento y generando un nuevo comportamiento, generando una nueva emoción que va a gatillar un nuevo comportamiento y va a empezar a transformarte. Sabiendo eso, campeona tribal, está la estructura, ¿no? Ahora te quiero dar algunos tips. Sabiendo que el porqué de la ansiedad por comer, el cómo hacerlo para solucionar esa ansiedad por comer, hay algunos alimentos que nosotros hablamos que son alimentos densamente nutritivos, que se acercan mucho más a lo que llamamos esa alimentación tribal. Esa alimentación tribal que se basa en alimentos de un alimento. Y te quiero dar algunos tips, ¿no? Sobre todo de que todos los alimentos, los macronutrientes son maravillosos. La proteína, la grasa, los carbohidratos. Pero la comida altamente procesada te va a gatillar a esa sensación de recompensa inmediata que va a acelerar esa ansiedad por comer. Y eso porque esos alimentos altamente procesados empiezan a gatillar azúcar inmediato en nuestra sangre. Y esa azúcar inmediata gatilla en un aumento de la insulina y lamentablemente empieza a desequilibrar todo nuestro organismo. Y al momento que se gatilla la insulina por esa desregulación de la comida altamente procesada, empezamos a perder la sensibilidad entre dos hormonas que son fundamentales en nuestro cuerpo, que son la grelina y la leptina. La grelina que nos genera la sensación de hambre y la leptina que nos genera la sensación de saciedad. Entonces, lamentablemente, cuando comemos comida procesada, esa grelina, y cuando comemos así de forma compulsiva, esta grelina, que nuestra sensación de hambre, actúa a que empecemos a comer y comemos de forma compulsiva, no permitiendo que la leptina se alcance a llegar a disponibilizarse para generar nuestra saciedad. Entonces, una de las formas, ya hablamos que es priorizar una comida más densamente nutritiva. Ahora, una de las formas de poder permitir que esa leptina ella llegue a su nivel y que finalmente nos permita una sensación de estar satisfecho es conectarnos mucho más con los alimentos. Sea el alimento que sea, si puedes priorizar en esa alimentación densamente nutritiva, maravilloso. Pero si no puedes, aún así, conéctate 100% cuando estés comiendo. Elimina todo tipo de distracción. Es importante que tu cuerpo y mente se conecten para que tu cuerpo esté satisfecho. Y para eso necesitamos que pase por lo menos 20 minutos. 20 minutos para que esa sensación que teníamos de comer y comemos pueda ser activada correctamente por la leptina. Hoy día, lamentablemente, cuando comemos comida altamente procesada, no alcanzamos a tener ese set point, como me pasó a mí en el ejemplo que te daba. Cuando había comido una comida más hipocalórica, de repente se me presentó la pizza y claro, comí un trozo, rápidamente se activó la insulina y comí de forma muy rápida. Si hubiera estado sentado y no comiendo parado, hubiera tenido mucho más satisfacción, hubiera dado ese tiempo para que la leptina se hubiera podido actuar y haber comido un trozo, 2 trozos. Entonces, sabiendo eso, sabiendo el por qué se genera esa ansiedad por comer, sabiendo el cómo solucionarlo, cambiando ese pensamiento y sabiendo estos tips de aquellas cosas que te van a ayudar aún más a controlar la ansiedad por comer, vas a tener una mucha mejor relación con los alimentos. Ahora, si te gustó esta clase de calentamiento para el evento Adelgaza 10 en 2, para la semana Adelgaza 10 en 2, inscríbete en nuestro canal, escríbeme, cuéntame qué dudas, cómo te puedo ayudar para que conquistes tu 10 en 2, para que te adelgaces, para que conquistes ese estilo de vida saludable 10 en 2 que proponemos en Adelgaza Tribal, para que conquistes tu mentalidad delgada
nada. Yo voy a estar gustoso de escuchar tus comentarios. Escríbenos acá en el comentario de este video. Clica en la campanita, suscribe en este canal para recibir todas nuestras notificaciones. Ahora, si quieres tener mucha más información de calidad, el momento es ahora. El momento para que te inscribas en la semana Adelgaza 10 en 2, que se va a realizar del día 28 de noviembre al 2 de diciembre. Esta semana Adelgaza 10 en 2, que ya te dije que te presentamos los primeros pasos para que conquiste tus 10 en 2. Eso ya sea 2, 4, 6, 8, 10 kilos que necesitas adelgazar sin pasar hambre. Es solamente que te inscribas en @adelgazatribal o en @alextribal para que participes en este evento y tengas toda nuestra información. Yo estaré muy feliz de interactuar contigo en la comunidad del evento, la comunidad de Facebook, interactuar contigo en los chats, escuchar tus preguntas y ayudarte en este proceso de transformación. Camino a conquistar nuestra mejor versión, conquistar nuestro estilo de vida 10 en 2. Nos vemos en una próxima clase de calentamiento para el evento Adelgaza 10 en 2.